buenos días tengan todos ustedes acá en América, muy buenas tardes en España y algunos otros lugares que nos están viendo en Europa. Me da muchísimo gusto ser el anfitrión de este evento que han organizado la Universidad Carlos III de Madrid y la cátedra Tirant lo Blanc en la propia Universidad Carlos III de Madrid. Quiero agradecer en primer lugar y con gran afecto al doctor Luciano Parejo, director de este programa, y también a don Salvador Vives, director general de Tirant lo Blanc, por la oportunidad de abrir estos diálogos para explorar un tema central de nuestro tiempo, que es la manera en la que se ha tratado de regular y cómo se ha tratado de regular el fenómeno del COVID en nuestros distintos países. Creo que a ninguno de nosotros escapa la complejísima situación mundial y desde luego las complejísimas situaciones nacionales que se han presentado con motivo del COVID-19. En cada uno de nuestros países se han tomado diversas decisiones, algunas favorables, algunas no tanto, algunas oportunas, algunas atrasadas, y me parece que nos ha llevado a situaciones complejas. La impresión que yo tengo es que durante años nos representamos los estados de excepción, de alarma, de sitio, en fin, las diversas condiciones que tenemos en los órdenes constitucionales de nuestros países bajo una perspectiva exclusivamente política, en mucho construida a partir de los paradigmas planteados por Carl Schmitt en sus distintos trabajos, como si todo el tema de la suspensión de los derechos o la suspensión de los órdenes constitucionales dependiera de condiciones políticas. Pero me parece que se nos está presentando o se nos ha presentado ya una situación muchísimo más compleja en el sentido de que los estados de excepción, alarma, sitio, insisto, no me estoy refiriendo a un modelo de derecho positivo particular, sino a las condiciones generales, tienen también o pueden tener un origen biológico o una causa biológica en este sentido. Los países, insisto, han tomado medidas, han omitido acciones y sobre esto vamos a reflexionar el día de hoy. Como la cátedra Tirant, que está alojada y afortunadamente en la Universidad Carlos III de Madrid, tiene la pretensión de explorar las condiciones iberoamericanas, he invitado, con la autorización, desde luego, de don Luciano Parejo y de don Salvador Vives, a tres distinguidos profesores, a la maestra Marichuy Medina Arellano. Ella es mexicana, es integrante, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y tuvo dentro del COVID en nuestro país una participación muy importante en tanto integrante del Comité de Ética del Consejo de Salubridad General de la República. Marichuy ha estado haciendo trabajos importantes y pronunciamientos en este mismo sentido y ella desde luego nos va a hablar de la experiencia mexicana. En segundo lugar, he invitado también a un querido amigo de ya muchos años, al doctor Juan Carlos Marín, por cierto, egresado de la Universidad Carlos III hace algunos años. Él actualmente es profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el muy conocido entre nosotros TEC de Monterrey, y durante un tiempo estuvo como abogado en jefe en el Consejo de la Defensa del Estado en Chile. Y Juan Carlos, que tiene muchos años viviendo en México, acaba de tener una larga residencia en su país de origen, en Chile, y por eso le hemos pedido que nos cuente cuál es la experiencia y cuáles son las condiciones que ha tenido Chile en este tema de COVID. Y finalmente también está con nosotros el doctor Alberto Palomar. El doctor Palomar es profesor de Derecho Administrativo también en la Universidad Carlos III de Madrid y es magistrado de lo contencioso en España. Como experto en Derecho Administrativo, que lo es, muy reconocido en su país y en otros lugares de nuestro continente, del continente americano, también el doctor Palomar nos hablará acerca de qué es lo que han hecho y no han hecho
en España en estos tiempos, insisto, complejos. La manera en la que vamos a proceder es la siguiente. En un tiempo de unos 15 minutos, cada uno de ellos, en el orden en los que lo he presentado, nos hará una exposición de lo que se hizo y se dejó de hacer en estos 3 países. Posteriormente les volveré a dar la palabra en el mismo orden para que nos digan cada uno de ellos en un tiempo más breve qué es lo que sería deseable que estuviera puesto, estuviera establecido en los órdenes positivos de cada país para enfrentar, desde luego nunca de manera deseable, pero sí posible, una nueva pandemia o una nueva contingencia de carácter sanitario como la que se nos ha presentado en estos tiempos. Este sería entonces el orden de la presentación. Veo que algunos de las personas que nos están acompañando no han apagado sus micrófonos. Les pido que lo hagan para efectos de tener una mejor recepción y una mejor exposición. De forma tal que, querida Marichuy, pues tienes la palabra por este tiempo de unos 15 minutos. Trataremos todos de ajustarnos al mismo. Y adelante, por favor, con tu presentación. Te escuchamos con mucho interés. Muchísimas gracias, querido doctor José Ramón Cosío. En principio, pues agradecerle esta invitación que ha sido con mucho cariño y un honor estar con tan distinguidos académicos de diversos países. Voy a presentar brevemente, gracias también a quienes nos acompañan en este momento por su tiempo e interés en este evento, obviamente a Tirant Lo Blanc, que está auspiciando este evento. Muchas gracias. Voy a hablarles precisamente de la gravedad de la enfermedad y los dilemas del confinamiento en nuestro país y en el mundo durante la pandemia COVID-19. Voy a hablarles también de la inminencia de la conversión hospitalaria en nuestro país que llevó a la redacción de una guía bioética, como lo señaló el doctor José Ramón Cosío. Y finalmente voy a compartir otra asesoría de un grupo técnico respecto a la distribución de las vacunas, cómo se llevó a cabo en México. Obviamente, expresando el posible conflicto de interés que puedo tener dado mi pertenencia al Comité de Ética del Consejo de Salubridad General. Entonces, de antemano hago ese aviso y agradezco también su comprensión en ese sentido. Ya sabíamos, pues, un poquito, me tocó ser la primera y qué bueno para recordar que fue el 11 de marzo de 2020 que la Organización Mundial de la Salud precisamente declaró la pandemia, ¿no? Y esto pues se debe, ya sabemos, al virus SARS-CoV-2 que lleva a desarrollar una enfermedad mortal como es la COVID-19. Hasta ese momento, hasta abril 2020, la página oficial de la OMS nos decía que llevamos 45.540 muertes. Obviamente hoy la suma es catastrófica y cada día sigue siendo así. Sabemos que teníamos en la mayoría de los países no el uso de máscaras, no el uso de protección para trabajadores de la salud apropiados, protección de bioseguridad, de alta bioseguridad como se necesita para la atención a personas de gravedad por este virus altamente contagioso. Y también sabemos que la distribución de recursos escasos en los sistemas de por sí ya frágiles de salud en el mundo nos llevó a tomar medidas de priorización en la atención y en la distribución de esos recursos. En nuestro país fue hasta el 30 de marzo, es una medida altamente criticada que se ha esperado hasta el 30 de marzo para declarar esta emergencia por causa de fuerza mayor. Nunca se declara una pandemia y es algo que ha sido criticado desde el ámbito también de las medidas jurídicas adoptadas y el efecto que pueden tener durante esta emergencia. Pero no me voy a detener ahí porque estoy segura que tendremos un diálogo en donde también el doctor José Ramón Cosío va a abonar a estas implicaciones que tendremos en nuestro país y que hemos tenido a través de la judicialización que ya se venir del derecho a la salud, ¿no? Entonces, el primer punto que voy a abordar son los dilemas del confinamiento con perspectiva de género. Cuando se declara precisamente esta emergencia en nuestro país, se declara un confinamiento, pero un confinamiento sin ningún tipo de acompañamiento ante las ya cifras que teníamos de la muerte de mujeres en nuestro país. Veníamos de una marcha, la Revolución de las Jacarandas, donde muchísimas mujeres habían salido a las calles para expresar la protesta contra la violencia que se sigue ejerciendo contra nosotras en nuestro país. Entonces, esta medida es pues un tanto irónica porque a un mes de tener esa revolución, esa marcha, tenemos que
muchas mujeres se quedan en sus casas acompañadas de sus violentadores. Es decir, esta medida de confinamiento nunca fue acompañada de algún tipo de herramienta que les permitiera a las mujeres que ya sufrían de violencia doméstica u otros tipos de violencias por la situación de desigualdad normalizada, que en el que México ha sido también condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es precisamente esta violencia normalizada en cuanto a las labores de cuidado, en cuanto a las labores no remuneradas también, y en cuanto a la violencia basada en estereotipos machistas. Y esto es bien importante porque no solamente impacta en mujeres que son víctimas de violencia sexual en sus casas, sino que también impacta en que la violencia doméstica lleva a la muerte, nos cuesta la vida a las mujeres en nuestro país, y en otro sentido, no ayuda que el líder de nuestro país en 2 ocasiones, en abril del año pasado y a principios de este año, declare públicamente en sus conferencias matutinas que las mujeres somos más tendientes a las labores de cuidado y los hombres son más desprendidos de las mismas. Entonces, esto acentúa esas violencias, perpetúa un tipo de cultura machista en nuestro país, y sobre todo que deja de ver que las mujeres no solamente tienen que atender labores de cuidado, sino labores para salir adelante económicamente, donde las niñas se tienen que quedar a cuidar a sus hermanos y muchas veces ceder el dispositivo móvil, ¿sí? Para poder apoyar a sus hermanitos, al niño, en la escuela. Y entonces tenemos también una deserción escolar por las tareas de cuidado de las niñas apoyando a las madres, ¿no? Y esto precisamente rumbo a los objetivos, ya no se diga de una emergencia sanitaria, sino del desarrollo sostenible, no tenemos un empoderamiento para acabar con este tipo de violencias y ese tipo de desigualdad en cuanto al acceso a las nuevas tecnologías de comunicación. Es decir, se lleva a cabo una medida de confinamiento. Los datos de la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de las TICs en los hogares muestran que en relación a los hombres tenemos el 46% de acceso a una computadora lab o tablet. Internet, 46%. Teléfono celular, es decir, un cacahuatito, 43%. Entonces esto no solamente limita en cuanto al acceso a la educación, sino al uso de servicios y a la posible inserción de nosotras en el espacio laboral. Ya no se diga en el acceso a la salud. Y esto es bien importante porque tampoco hay capacitación tecnológica para establecer redes de apoyo. Mientras otros países como Argentina, en cuanto se declara el confinamiento, se declaran medidas de acompañamiento tecnológico como son un botón de emergencia ante la presencia de una violencia y acudir a la casa de la amiga, hablar y apoyarse para precisamente evitar cualquier tipo de violencia que pueda ser mortal. En nuestro país, aunque tuviéramos esas tecnologías, la brecha digital es muy grande, ¿no? Y ya no se diga desde el acceso al Internet. Otro tema del cual lastimosamente tenemos que decir, en nuestro país, las personas líderes que aparecen o aparecían al menos por los primeros 6 meses de la pandemia fueron hombres, y esto también marca una desigualdad estructural en nuestro país y en el mundo. 70% de quienes conforman el profesional de la salud son mujeres. Y entonces ya hubo una chispita de conocimiento o de sensibilidad al respecto, y entonces tuvimos mujeres epidemiólogas, mujeres participando en la mitigación de la pandemia, apareciendo como las líderes de salud que son, ¿no? Pero generalmente teníamos en estas conferencias a los expertos presentes, y bueno, también tenemos una directora de un Instituto Nacional de Salud, no tenemos tampoco líderes en los puestos, mujeres líderes en los puestos de tomas de decisiones. Ahora, en cuanto a salud sexual y reproductiva respecto de las TIC, el acceso a las tecnologías, poco se decía sobre la atención durante el embarazo, parto y puerperio que pueden llevar las mujeres desde casa. El 10 de abril se emitió una primera versión de la atención a las mujeres en confinamiento para prevenir. Hoy sabemos que las mujeres mueren precisamente o tienen más probabilidad de morir ante la infección del SARS-CoV-2 estando embarazadas ellas y sus productos. Y tampoco se decía el tipo de atención que se iba a recibir para quienes se embarazaran por una situación de violencia en casa. Es 15 meses después, el lunes 14 de junio, donde se emiten por primera vez los lineamientos para
atender a las mujeres en servicios de emergencia por violencia sexual, ¿no? Y esto que sabemos es un derecho en todo el país y que debería de haber estado presente desde el inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos una medida de confinamiento sin perspectiva de género y sobre todo sin perspectiva de la violencia que sufren las mujeres en nuestro país, la violencia sexual y reproductiva. Por otro lado, tampoco se tomó en consideración, aunque se emitieron los elementos de atención, la comunicación que se tenía no era tan asertiva públicamente, porque es a través de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, como es el Observatorio de Género y COVID, aquí del Grupo para la Información en Reproducción Elegida, que llevan la estadística del aumento del 46% de muerte materna por la pandemia. Ya estamos alejados de los retos del milenio en cuanto a mortalidad materna. Imagínense el aumento del 46%, ¿no? Y las edades que representan. Aunque salgan también la comunicación pública, que parece que así se ha manejado la pandemia, no conforme al derecho, sino conforme a las conferencias matutinas o vespertinas, donde los líderes niegan y dicen que tienen otros datos. Afortunadamente en nuestro país tenemos observatorios ciudadanos que nos dan cuenta de por qué las mujeres, por qué aumentó la muerte materna en cuanto a las comorbilidades que se están padeciendo, tanto la obesidad, diabetes, hipertensión, que estando embarazada les pone de mayor gravedad y de gravedad mortal. Entonces, esto lo voy a ligar con una medida que se tomó en cuanto a la vacunación, como un acierto. Sin embargo, estamos hablando que estas medidas se toman a 10 meses después del confinamiento. Una medida inicial que creo que fue merecedora de atención y nos llevó a un diálogo público respecto de los dilemas en cuanto al acceso prioritario a la atención de la salud al estar enfermo de gravedad fue la llamada guía bioética, que se tomó gracias a la sensibilidad del secretario del Consejo de Salubridad General respecto de estos temas y ante la escasez de recursos médicos que ya se venía viviendo en nuestro país, la atención de medicina crítica y las especialistas en esa área, ¿no? Ya se venían, yo tengo que reconocer que estas medidas ya las venían preparando en espacios de atención privada de la salud y el doctor José Ramón Cosío fue clave para que se emitieran lineamientos también en el sector privado, aunque se preparó la reconversión hospitalaria para que se participara lo público y lo privado en lineamientos que fueran éticos y no discrecionales para la atención por igual de todas las personas de los servicios de UCI, de unidad de cuidados intensivos. A la par veíamos que se tomaban medidas discriminatorias en otros países, como fue el caso de Italia, de Reino Unido, de Suecia, donde precisamente el criterio de edad fue un criterio que se tomó por varias semanas para el acceso a una unidad de cuidados intensivos. En un primer borrador que emitió el Comité de Ética del Consejo General de Salubridad, había estos elementos de criterio etario que se corrigieron gracias a que publicamos una primera versión y fue socializada y la sociedad tuvo la oportunidad de presentar argumentos en contra y de tener una voz respecto de estos lineamientos que se estaban emitiendo. Entonces, en cuanto al no acierto es que se emite un borrador sin decir que es un borrador, y en cuanto a no acierto es precisamente este criterio que sí tiene pues un tinte discriminatorio, no lo podemos negar, pero que fue corregido gracias a la participación de organizaciones como fue la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, como fue la Comisión de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, que se adherieron a la colaboración para elaborar esta guía porque precisamente lo que queríamos era transparencia y que no fuera discrecional la manera en cómo las y los médicos tratando la pandemia, o sea, mitigando el riesgo personal y mitigando el riesgo público para evitar las mortalidades, tomaran decisiones que también son moralmente impactantes para el profesional en la salud haciendo frente a esta pandemia, ¿no? Entonces, esta guía, pues descarga un poco esa carga que tienen en la atención en las unidades de cuidados intensivos y se tomó como un principio importante la maximización del uso de los recursos que son limitados para poder tratar a todos por igual y dependiendo precisamente siempre de la gravedad. Algo importante en esta guía, no me voy a detener mucho en cuanto a los principios rectores que la componen, pero sí a lo que fue criticado, ¿no? Se decía que había un criterio de desempate, es decir, que poníamos a las y los ciudadanos a competir por la salud
cuando es en nuestro país un derecho al cual no tenemos que competir, sino que el Estado tiene la obligación de garantizar. Y en este sentido, había situaciones o podrían presentarse situaciones en que dos personas presentaran la misma gravedad, la misma situación, y entonces a quién atender, ¿no? Entonces un criterio son los casos límites que debemos de tener, son dilemas que no se pueden postergar y que se tienen que enfrentar. En este sentido, la guía establece un criterio de justicia social, en este caso una acción afirmativa. ¿A quién se le da entonces prioridad sin dejar de atender, sin dejar de prestar el servicio de salud? Pues a grupos que pertenecen a situaciones históricamente de vulneración, ¿no? Y ese precisamente surte un efecto de compensación orientada al principio de justicia social. Y entonces estamos pensando en personas que viven en lugares remotos y en las personas que están precisamente, que no pudieron quedarse en casa durante el confinamiento, porque ese es también un elemento importante, a decir, muchas empresas en nuestro país se negaron a apoyar a sus trabajadores para que no tuvieran el riesgo de salir a encontrar el virus, ya sea en el transporte público, o bien porque no tenían los elementos de protección necesarios para que siguieran con esas labores, ¿no? Entonces, esto es algo que quise rescatar. En cuanto a otra medida que se tomó, fue por parte también del Consejo de Salubridad General la creación de un comité técnico asesor para lo que ya se venía avisorando, como el desarrollo de la vacuna COVID-19 y cómo el esquema de aprobación de emergencia iban a llegar a distintos países, ¿no? Y lo que instaban los países académicos era de que se hiciera una distribución justa a nivel global bajo el principio de solidaridad y cooperación internacional, ¿no? Especialmente otra vez atendiendo a un principio de justicia social, atendiendo a las personas con niveles de bajos recursos que parecía, al menos los datos epidemiológicos mostraban que eran precisamente quienes se infectaban de gravedad y mortal. En este sentido, México se anuncia por parte de nuestro canciller que tuvo una participación muy importante en el 26 de marzo de 2020 en la reunión del G20, donde precisamente se solicitaba ampliar las cadenas de suministro, evitar la especulación del almacenamiento que obstaculiza el acceso a las vacunas, ¿no? Y esto, ¿qué sucede? Bueno, es una participación importante ante la ONU, pero sabemos que, por ejemplo, países como Canadá, Estados Unidos, Canadá compró 3 dosis por persona, por habitante, no tienen un excedente, así como en Estados Unidos. En México tampoco vimos una situación de solidaridad al inicio de la adquisición de vacunas, ¿no? Ahora ya se han tomado medidas para poder distribuir a nuestros países hermanos del sur global, pero al inicio esta voluntad, cuando adquirimos las vacunas, no fue reflejada de esa manera. Entonces es un punto que hay que tener también en consideración en cuanto a justicia y ética en salud global, ¿no? Aquí ya no me detengo, sino que quisiera compartirles los valores importantes que tomó en consideración este grupo técnico asesor, que como les digo, es un grupo técnico asesor, así como fue la creación de la guía bioética, que es una recomendación de un comité que no está obligado el Estado a seguir o no, sino que emite criterios y lineamientos en función de evitar decisiones discrecionales. Pasa lo mismo con el grupo técnico asesor. Recomendamos, pero puede ser que la Subsecretaría de la Prevención en la Salud tome o no la recomendación como política pública. Y es el caso que precisamente con el liderazgo de la doctora Celia Alpuche del Instituto Nacional de Salud Pública, epidemiólogos modelaron cómo estaba evolucionando la enfermedad y también el riesgo de mortalidad en nuestro país. Todas las personas merecen igual reflexión ética y moral, pero se notaba que, o los datos notaban que la priorización debería de estar en los adultos mayores y todo, sobre todo en zonas históricamente desventajadas, como así fue la priorización inicial en zonas rurales. Esta medida no quiere decir que sea la mejor, porque sabemos que donde existe más urbanismo también hay más alto índice de contagio, ¿no? Pero queríamos precisamente reducir muertes evitables causadas por el virus SARS-CoV, COVID-2, perdón, y la transmisión comunitaria. Reducir la privación de brechas económico-sociales, no como determinantes sociales de la salud, es algo también que merece atención y es dudoso que durante una pandemia se pueda resolver, ¿no? Pero al final el principio era el igual beneficio con los ajustes razonables que se tienen que dar
en tanto se genere más evidencia científica de la evolución epidemiológica de esta pandemia. Aquí está la referencia a la recomendación que dimos. Sin embargo, la recomendación que dimos no se sostuvo como política pública. Una decisión que para nosotros fue desafortunada, o al menos para algunas de las que formamos partes del comité, fue la decisión de vacunar a las y los maestros en Campeche, porque va precisamente en contra de los valores establecidos en el asesoramiento. Independientemente de que es una categoría prohibida por la Constitución, pero es una condición social. Y eso lo podemos hablar con más detalle. Aquí voy a terminar. Deberíamos o debería de afinarse esta política pública, cruzando que no es lo mismo, el mismo riesgo que sufre una persona de 70 años que puede quedarse en su casa a trabajar, como lo es un taxista que está en el transporte público de 60 años y tiene mucho más posibilidad de encontrar el virus por su ocupación e incluso comorbilidad. Aquí lo que quise conectar al principio con la mortalidad que nos mostraron de las mujeres embarazadas, ya para finalizar, es que en lo que sí nos hicieron caso fue incluir a las mujeres embarazadas, ¿no? Dicen, pues no hay evidencia, pues nunca la va a haber si no incluimos a mujeres embarazadas. Y lo que sí tenemos evidencia es que tienen alto grado de mortalidad ante la presencia o el desarrollo, la presencia del virus y el desarrollo de la enfermedad. Lo más importante en estas políticas, ya vamos a hablar al final prospectiva, pero pues es importante generar confianza pública y transparencia mediante la socialización de estas políticas y de cómo se llevan a cabo y cómo se implementan. Muchas gracias. Muchas gracias Marichuy. Muy interesante. Y como decías tú en tu segunda intervención, nos dirías de lo que has observado, ¿qué crees que debiéramos establecer y dónde es a partir de toda tu experiencia? Ahora le voy a dar el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Marín, que como decíamos nos va a contar, como ya lo dice su presentación, qué es lo que aconteció y qué está aconteciendo en Chile en estos tiempos de COVID. Adelante, por favor, querido Juan Carlos. Querido José Ramón, muchísimas gracias. Un saludo a todas, a todos los que nos están viendo en este momento. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento, a la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericana, a la editorial Tirán Loblanche, al doctor José Ramón Josío, queridísimo amigo, al doctor Luciano Parejo Alfonso, también queridísimo amigo, y a los profesores que me acompañan en este panel, ¿no? Como primera reflexión en estos 10-15 minutitos, quiero señalar que es evidente que esta pandemia ha sido una especie de bomba atómica que un día explotó en el mundo, ¿no? Comenzó en Asia, comenzó en China, luego Europa, luego Estados Unidos, luego Sudamérica, luego India. Yo he quedado con la impresión de que como humanidad no estábamos preparados para esta pandemia ni remotamente, ¿no? Hay una gráfica que me gusta, una especie de metáfora. Pareciera que el planeta es un avión y el piloto que lo va manejando son los distintos presidentes o jefes de gobierno. No ven absolutamente nada, se les fue todo el sistema de comunicación, todo el sistema eléctrico, hay una tormenta enorme y no saben absolutamente a dónde llevar el avión, y de atrás todos los pasajeros gritan lo que se le ocurre, ¿no? Cada uno dice, gira a la izquierda, gira a la derecha, baja, sube, y el tipo que pilotea no tiene ninguna claridad, ¿no? Así es que esto ha sido un evento devastador y en que los distintos países han reaccionado con mejor o peor políticas públicas, y quiero señalar un poco lo que ha sucedido en Chile en este respecto, ¿no? Primero, muy brevemente, el contexto jurídico, los 4 instrumentos normativos que la autoridad, y lo voy a referir primordialmente al Ejecutivo, sin perjuicio de que ha habido algunas reformas constitucionales a propósito de esta pandemia y alguna legislación también a propósito de esta pandemia, pero que también es cierto, no hay que olvidar que esto que explota de manera violenta en el mundo hacia diciembre y que repercute ya hacia febrero o marzo del 2020 en Sudamérica, no hay que olvidar que Chile venía de un estallido social que había ocurrido en octubre de 2019
y el país venía con una fuerte convulsión política, social, y muchas de las reformas que también se han realizado y acelerado fruto de la pandemia, también son producto de ese estallido social. Aquí en Chile tuvimos una mezcla, ¿no? Una mezcla de dos enormes problemas sociales, políticos, el primero de salud, epidemiológico, el segundo que van a confluir. Bien, por de pronto la constitución política con los estados de excepción constitucional, sin duda, el relevante en el caso de Chile va a ser el estado de catástrofe, ¿no? Luego la ley 18.415 que regula los estados de excepción constitucional y dos decretos supremos, y aquí nos vamos a centrar, dos decretos supremos que van a ser la piedra angular sobre la cual se va a construir todo un andamiaje de normas infralegales primordialmente que van a afectar directamente las garantías y los derechos fundamentales, los van a restringir, los van a limitar. El texto constitucional autoriza en estados de excepción a afectar los derechos fundamentales, jamás a suprimirlos, pero ya vamos a ver que curiosamente la autoridad al final solo hizo una invocación formal de los estados de excepción constitucional y en verdad se concentró luego en normas legales como fue el Código Sanitario y en este decreto supremo, este que estoy aquí mostrando, este en verdad va a ser en términos bíblicos la piedra angular sobre la que se sustenta todo el andamiaje infralegal, digo, de medidas adoptadas por la autoridad en Chile. Bien, el estado de catástrofe señalaba que es al que se acude de manera formal por la autoridad en Chile para afrontar este reto que conduce a las autoridades chilenas, evidentemente por aguas absolutamente desconocidas, ¿no? Así es que, dando, como se suele decir, palos de ciego, comienzan a implementarse una serie de medidas que van a restringir, reitero, una serie de garantías y derechos en el país, ¿no? Bien, este es el marco normativo, entonces tenemos el artículo 41 y el artículo 43, que son los que permiten una serie de restricciones a los derechos fundamentales. Luego, la ley orgánica respectiva, que en los artículos 6 y 7 regula, norma, reglamenta el estado de catástrofe. Este decreto supremo 104/2020, que fue el que declara el estado de catástrofe, el primero, fíjense que este es de 18, este es de marzo de 2020. En cambio, el decreto supremo el que hemos denominado la piedra angular, que es el que declara la alerta sanitaria, es de 18 de febrero de 2020. Entonces, fíjense cómo el Ejecutivo primero dicta este decreto supremo que declara la alerta sanitaria, ya lo voy a explicar en más detalle, y un mes después va a decretar el estado de catástrofe, ¿no? Y ustedes se van a fijar que, en términos técnicos, este decreto supremo, cuando invoca su justificación normativa, pues no invoca ningún estado de excepción constitucional, ni refiere a ninguna norma constitucional a ese respecto. Bien, estos dos decretos, reitero, lo que van a hacer en el fondo es alterar el sistema tradicional de fuentes formales en Chile para los abogados, digamos, la jerarquía que tienen las normas jurídicas, no tanto en el plano mismo jerárquico, sino en el plano cómo se van a comenzar a utilizar. Esto es una verdadera legislación infralegal de excepción que comienza a regular toda la vida en el país, ¿no? Reitero, este decreto, el que estamos mostrando ahora, el que impone el estado de catástrofe, no es tan relevante, porque al final no lo va a usar la autoridad. Lo único relevante es que este estado, cuando se decreta, deja en poder de las Fuerzas Armadas las distintas regiones administrativas en las que se divide el país. Y el titular de la Fuerza Armada tiene una serie de facultades que están dadas por lo que veíamos recién, por la ley y por el mismo decreto, pero que no se van a usar en el contexto de este año que ha pasado en Chile. En cambio, este decreto, el de 8 de febrero, el número 4 de 2020, fíjense lo temprano, 8 de febrero, recuerden ustedes que Chile está particularmente aislado en el mundo, ¿no? Miren, si no es por el avión, uno llega solo ahí por error. O uno nace ahí y se quedó, o no hay forma de llegar, ¿no? O llegabas por barco, y eso es el Pacífico, o sea, llegabas por un naufragio,
o por el desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo, o sea que ahí te quedabas muerto de sed y calor, o por la cordillera que alcanza la elevación de los 7.800 metros de altura, así que te congelabas, ¿no? Así que antes del avión era muy difícil llegar a ese país. Bueno, el 8 de febrero ya se había decretado la alerta sanitaria en Chile, basado en el Código Sanitario exclusivamente y en unas disposiciones, en verdad, del Código Sanitario previsto para otro tipo de eventos, para otro tipo de virus, ¿no? Fiebre aftosa, por ejemplo, tifus, cosas así que pudieran eventualmente afectar a la población. Bien, el gobierno hace uso, echa mano a este decreto supremo, que ni siquiera lo firma el presidente de la República. Es muy curioso, es un decreto reglamentario que no firma el Ejecutivo, sino que lo firma solo el ministro de Salud. En términos administrativos eso parece ser muy cuestionado. Sin embargo, la Contraloría General en Chile, que es el órgano que visa la legalidad de todo este instrumento, no dice absolutamente nada y lo aprueba. Y pongo de relieve esto que es un tecnicismo simplemente para mostrar que todo lo que ha ocurrido en el último año en Chile, o en el último año y medio, ha sido excepcional. Excepcional son las medidas, excepcional ha sido la actuación de la autoridad, excepcional en el sentido de contrario a la rutina, no de excelso. Excepcional también ha sido la actuación de los tribunales de justicia, que han sido muy tenues en la defensa de los derechos que han alegado los connacionales. Bien, continúo. Lo que señalaba, este decreto que va incluso sin firma del presidente, solo con la firma del ministro de Salud, es sorprendente la cantidad de atribuciones extraordinarias que les entrega a una serie de autoridades en Chile, en el mundo de la salud, en el plano nacional y regional. No, comento simplemente que Chile es un país unitario y por lo tanto la división administrativa simplemente es una división geográfica, pero que no tienen las regiones ninguna competencia normativa en ninguna materia y todo viene centralizado desde la capital, ¿no? Así es que todas estas normas son de aplicación nacional sin ninguna intervención de las autoridades locales, ¿no? Es una condición de ser un país unitario y no federal como es México, o de autonomías como es España, ¿no? Bien, aquí se centra, de esto surgió un entramado luego de reglamentos y de otras normas infralegales que, y utilizo expresamente este término poco genérico, comprometedor de normas infralegales, porque debajo de la ley nunca es claro la fuente del derecho que se está usando. Utilizan distintos nombres, acuerdos, circulares, reglamentos, pero nunca es claro cuál es la medida que van a utilizar. Bien, pero aquí está. Esta es la que fija la obligación de usar mascarilla, la que restringe la salida de las personas, las que va decretando estados de toques de queda, etcétera, etcétera. Aquí se radica, reitero todo, y reitero, toque de queda, prohibición, no se pueden abrir el cine, teatros, pubs, discotecas, en fin, el confinamiento general en el país que ha durado mucho y que todavía sigue en pleno todavía vigor, ¿no? Una primera reflexión, ¿no? Lo que he señalado, ¿no? Se han impuesto una serie de restricciones a las garantías y los derechos fundamentales en Chile y la autoridad no ha invocado ni ha usado nada de los estados de excepción constitucional, del estado de catástrofe, sino que lo ha hecho directamente con una habilitación muy cuestionada del Código Sanitario a través de este decreto supremo que solo firmó el ministro de Salud. Bien. ¿Cómo se ha producido el control judicial? ¿Cómo han reaccionado los jueces frente a la impugnación que los ciudadanos han hecho de esta actuación? Bien, simplemente como nota al margen coloco que la Constitución no permite que los tribunales califiquen los fundamentos de hecho que invoca la autoridad para declarar un estado de excepción, pero sí permite que las medidas que la autoridad en concreto adopte con motivo de ese estado de excepción, evidentemente no queden al margen de la actuación de los tribunales de justicia. Bien, estas son las que van a ser impugnadas,
Porque esta, la declaración de catástrofe, nadie la impugnó y ya sabemos que tampoco sirvió para tomar alguna medida en concreto. ¿Cuál ha sido el arma preferida por los abogados y por las personas en el país? El llamado recurso de protección. El recurso de protección es una especie de habeas corpus, pero que resguarda y protege no cuando está en riesgo la libertad del individuo, sino no cualquiera, sino algunas otras garantías, por ejemplo, derecho de reunión, derecho de propiedad, derecho de asociación, igualdad ante la ley, etc. Es decir, y es un mecanismo de urgencia rápido, y en verdad opera bastante rápido, ¿no? Esto es conocido por los llamados tribunales superiores, cortes de apelaciones, haciendo un símil con México, vendrían siendo los tribunales colegiados de circuito, y luego una apelación directa ante la Corte Suprema. Muy rápido, esto en 2 meses está resuelto. Bien. Este fue el gran instrumento. Ahora, fíjense, es curioso lo que sucedió, porque los primeros recursos de protección, las primeras impugnaciones que se hizo a la autoridad, no fueron por las restricciones, sino fueron por omisiones, es decir, se pedían más restricciones. Esto y aquí es donde tiene sentido lo que te señalé al comienzo de esta confluencia de 2 grandes crisis, porque a raíz de la crisis social se produjo una revalorización de autoridades comunales, de los alcaldes, que se organizaron fruto de esta especie de anomia que queda en un momento en el país con motivo de la crisis social, y los alcaldes se organizan entre ellos y ellos comienzan a tomar medidas, muchas de las cuales eran ilegales, ¿no? Que no tenían competencia para hacerlo, pero a raíz de la pandemia ellos impugnan y piden más restricciones, ¿no? Que personas no visiten sus ciudades, que se cierren los locales comerciales, etc. Así es que frente a las primeras decisiones de la autoridad, la reacción ante los jueces fue pida más. Este pida más va a poner en entredicho a la judicatura, que no va a saber responder, pero no va a saber qué más dar, ¿no? Y se va a refugiar en que esto es una política pública y que la judicatura no le corresponde enjuiciar. Bien, luego de la primera parte, vamos a decir, del tratamiento jurídico de la pandemia, y luego de que comienza a llegar el hartazgo de la gente, el cansancio, ya la desesperación, y cuando eso sucede, la gente comienza a quebrar las disposiciones legales, y comienza también, ya ahora sí, a cuestionarse derechamente las acciones que impiden ejercer derechos fundamentales, ¿no? Bien. ¿Cuál es el balance que podemos dar del recurso de protección como defensa cuando ya se comenzó a utilizar por las restricciones que la autoridad estaba instalando en el país? En general, el balance es pobre. El balance es pobre porque los tribunales en Chile, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, han declarado la inmensa mayoría de estos recursos o acciones constitucionales inadmisibles, y han creado una especie de nuevo criterio de inadmisibilidad, porque es muy curioso, declaran inadmisible pero pronunciándose algo sobre el fondo, ¿no? Lo cual es extraño, ¿no? Bien. 5 son los criterios básicos en los que uno puede agrupar las decisiones de los tribunales en Chile, que, reitero, mayoritariamente han declarado inadmisible las acciones constitucionales, ¿no? De estos cinco me parece relevante el cuarto, que han dicho que es improcedente esta acción constitucional, que es el recurso de protección, porque es improcedente utilizar la vía judicial para impugnar una política pública o una decisión política administrativa, ¿no? Esta decisión que va muy de la mano con la quinta, que es que el tribunal en el fondo no encuentra qué hacer, ¿no? Dice, mire, pero es que esto es competencia de la autoridad, ¿no? A mí no me corresponde suplantarlo o reemplazarlo. Estas 2 últimas han sido objeto de fuerte crítica por la doctrina en Chile, porque parecen recordar una vieja doctrina que se parecía superado, del acto político como un acto no censurable jurisdiccionalmente, y sobre todo restringir el recurso de protección, que es
gran salvaguarda de los derechos fundamentales, como puede ser el amparo en México, no se ha logrado entender bien, ¿no? Para concluir, alguna luz ha aparecido en marzo y en abril con 2 fallos de la Corte Suprema que ha, por así decirlo, replanteado la cosa y ha acogido ahora sí 2 acciones, una en materia religiosa de un grupo de personas que manifestó su deseo de asistir a misa los domingos y que estaba prohibido, y la autoridad dijo, mire, usted da permiso para muchas cosas, ¿no? Usted da permiso para ir al supermercado, usted da permiso para ir a la farmacia, pues tiene que dar permiso también para ir a la misa. Para estas personas el domingo en misa es fundamental. Así que le ha ordenado a la autoridad también generar permisos para que la gente, respetando los aforos respectivos, vaya a practicar el culto religioso que predica. Y después, un caso simpático de igualdad ante la ley, en que la autoridad en una región sancionó administrativamente a un pequeño local, una librería que vendía libros y útiles de la escuela, y le cursó un sumario administrativo y le dijo que esos instrumentos que ella vendía no eran esenciales y que por lo tanto no podía vender. Y el afectado le dijo, oiga, pero estos mismos productos, los mismos, idénticos, los vende a una cuadra el supermercado enorme, grande, el Walmart, el Carrefour, y usted no dice nada, digamos, ¿no? Entonces, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a él? Y entonces la autoridad le dice, bueno, a él no, porque él es un supermercado que además vende frutas, abastece de productos necesarios, entonces le dejo además que vende estos otros, ¿no? Entonces, la Corte Suprema revoca, porque la Corte de Apelaciones encuentra que esto es plausible, y la Corte Suprema dice, pues, hombre, no, esto violenta directamente igualdad ante la ley, no tiene ninguna justificación. Y entonces le autoriza que el señor pueda vender en la fase 1 estos productos, ¿no? Esas son las únicas luces, aunque en la segunda parte comentaré un fallo reciente de ayer de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que vuelve sobre esta restricción en la admisibilidad de los recursos. Es todo por esta primera parte de lo que quería compartir con ustedes, es decir, el orden normativo, cómo se ha aplicado, el desajuste que creo que hay en dicho orden normativo en términos de justificación, y cómo han respondido los tribunales cuando han sido requeridos vía acción de constitucionalidad, recurso de protección. Muchísimas gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bien interesante, más estos casos que siempre salpican, que son muy interesantes de las diferencias que se van dando. Ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Alberto Palomar, como dije, catedrático también de la Universidad Carlos III de Madrid y magistrado de lo contencioso en España. Adelante, Alberto, por favor, y muchas gracias. Buenas tardes, noches aquí, buenos días allí. Encantado. En primer lugar, muchas gracias a la cátedra por esta amable invitación, al profesor Cosillo por su amable presentación e invitación a estar aquí a la editorial, y en general a todos los que nos escuchan, que ya tienen paciencia de poder hablar de un tema de estos. Yo he decidido no poner y no abrumarles con datos, porque una de las características de este proceso es que, de este proceso en España, ha sido que los juristas hemos perdido el sentido de la norma. Yo no soy capaz de poner las normas que hemos aplicado. Todo nace de un punto, y es que nosotros optamos por la situación de alarma. Por cierto, optamos por una situación de alarma en términos que parece que el Tribunal Constitucional en breve va a declarar inconstitucional. Es decir, que todo el esquema puede caer. Lo que pasa es que, bueno, caerá cuando ya todo lo hemos hecho. Pero, en fin, en estos momentos hay un grave riesgo. El otro día se filtró la ponencia del Tribunal Constitucional y la ponencia es declarar inconstitucional el estado de alarma. Pero todo enlaza de ahí. Y ahí lo que se hizo es crear una novedosa y desordenada escala de fuentes. Y a partir de ahí
si me admiten una broma, les diría, dictó normas todo el que pasaba por la calle. El de sanidad porque eran de sanidad, el de educación porque afectaba a los niños en los colegios, y ha dictado normas todo el mundo, pero todo el mundo por 18, porque ha sido el Estado y 18 más. Perdón, y 17 más, las 17 autonomías. Por tanto, el paquete de lo que hoy tenemos en el plano normativo es un paquete ininteligible para la mente humana. Entre otras cosas, porque para, en fin, los que intentamos ver la vida reflexivamente, todo ha sido improvisación. Y la improvisación la hemos tenido que improvisar cada día, cambiando la improvisación de la semana anterior. Hemos llegado a tener 2 consejos de ministros a la semana. Cuando uno tiene 2 consejos de ministros que solo hablan de estos, salen normas como setas en otoño. Entonces, yo he decidido no traérselas porque probablemente, en fin, en España es casi la hora de cenar, pero daría la hora de cenar de ustedes sin que hubiéramos sido capaces de saber. Entonces, primera idea, y comparto lo que han dicho algunos ponentes anteriores. Nosotros no estábamos preparados. Nosotros no teníamos un ordenamiento de emergencia. Nosotros nunca habíamos trabajado la emergencia sanitaria. Teníamos normas que habilitaban a la toma de medidas. Y eso lo hemos hecho. Pero luego nos tembló el pulso. ¿Por qué? Porque las medidas que hemos adoptado afectan a los derechos fundamentales. Y esa línea no la hemos sabido trazar y no nos hemos encontrado a gusto en este planteamiento. Si me permiten una broma, les diría, pero hemos tirado por la calle en medio, porque había que tirar por algún lado. Y hemos tirado por la calle en medio. Y hemos vacunado, e incluso hemos dicho que es obligatorio, aunque no sabemos, pero... y hemos tenido a la gente en casa y la hemos multado por salir de casa, sabiendo que hoy el 90% de las sanciones es casi seguro que decaerán. Lo cual quiere decir que no había un fundamento real. Ahora, ¿produjo el efecto de que la gente se quedó en casa? Sí. ¿Pero lo produjeron las normas o que nos asustamos? Pues no lo sé. Simplemente lo dejo en el aire. Pero me gustaría que entendiéramos que, primero, nosotros hemos intentado colgar todo el estado de alarma porque nuestra norma sanitaria, esto que he visto del Código Sanitario, aquí nuestra norma sanitaria estaba prevista para un sarampión. Nunca estuvo prevista para una situación de este estilo que además incluyera aspectos, digamos, multisectoriales, colegios, transportes. O sea, esto ni por la cabeza se le pasó al legislador. Nuestra norma habilitante es del año 86. Y por tanto, del 86 aquí ha llovido mucho. Y incluso ha llovido mucho y para bien en el marco de los derechos fundamentales. Y para bien. Es decir, probablemente lo que en el 86 no tenía ese rigor y valía una medida genérica de usted puede adoptar alguna medida, hoy es un planteamiento mucho más riguroso. Y el Tribunal Constitucional, si es verdad lo que se ha filtrado anteayer, se va a situar en un plano que es el de no confirmar el estado de alarma, porque entiende que el estado de alarma no puede tener un valor de suspensión general de los derechos de los ciudadanos. En concreto, el del que más se queja es del derecho a la libre circulación y aquello que hicieron en la primera alarma, entre comillas, de dejarnos obligatoriamente en casa. Luego dijo, hombre, o parece que va a decir, otras cosas sí, a lo mejor las discotecas, a lo mejor tal, a lo mejor temporalmente. Es decir, en ese terreno se ha encontrado más a gusto, por lo que hemos conocido en la filtración de estos días. En ese terreno parece que se ha encontrado más a gusto. Ahora, en el terreno de la limitación general de la movilidad
lo que le ha dicho al gobierno es: si usted quiere hacer eso, tiene que ir al estado de excepción, que es el único que admite una suspensión generalizada. Lo otro son suspensiones puntuales, nunca generales. Entonces, primera parte, nuestro enganche fue el enganche constitucional de la alarma. No teníamos experiencia. En España solo una vez se había declarado la alarma, en época del presidente Zapatero, cuando los controladores aéreos hicieron una huelga, admítanme la expresión, salvaje, sin comunicación previa, y el gobierno los militarizó y declaró el estado de alarma. Es la única vez, pero claro, fíjense la diferencia. Un sector con mucha importancia para la vida, pero un sector, el aeronáutico, frente a todos los sectores en una situación actual. Una situación que valía con militarizar, porque inmediatamente la huelga decayó, y aquí, pues hombre, no nos podían militarizar a todos, ¿no? Y eso ha dejado huellas. Quiero decirles, este fue nuestro enganche. Segunda parte, nuestro enganche del Código Sanitario era de medidas genéricas. Y ahí nos hemos atrapado, porque las medidas genéricas, y enlazo con lo que decía el profesor Marina hace un minuto, en España tenían no un recurso, que este ha sido uno de nuestros grandes problemas, no un recurso. Tenían una autorización judicial si inciden en el área o en la defensa de los derechos fundamentales. Vale, autorización judicial con la que nos hemos vuelto locos, por dos razones. Primera, porque hemos tenido que diferenciar, todo esto improvisado y antes de ayer, entre autorización individual y disposición general. Autorización individual, yo he dictado muchas, es cuando un señor contagioso no quiere ingresar en el hospital y tú le ingresas forzosamente. Ahora, de ahí a decir que todos los españoles usan mascarilla, pues hay una pequeña diferencia entre un contagiado y todos los españoles, ¿no? Entonces, primera idea, hemos tenido que diferenciar entre la individual y la colectiva. ¿Y eso qué ha generado? Una gran desconfianza del poder político, porque los jueces unipersonales no dictaron resoluciones iguales. Cada uno pensó lo que pensaba y eso no nos lo perdonaron. Y dijeron, oiga, el problema son los jueces, que están locos, porque lo digo por ser de la carrera, ¿no? Si no, no utilizaría esta idea, ¿no? Pero los jueces están locos porque no se ponen de acuerdo. Claro que no se ponen de acuerdo porque no es un juicio plenario, es un juicio de valoración de si afecta o no al derecho fundamental, pero sin plenario. Entonces el juez contencioso, y nuestras jurisdicciones se aproximan mucho, el juez contencioso es feliz si puede decir esto es legal, ilegal, constitucional o inconstitucional, pero en una medida autorizatoria, ¿en qué medida una pequeña afección del derecho fundamental? Bueno, esto el juez contencioso lo vive fatal. El juez penal lo vive fantástico, porque todos los días pincha teléfonos, entra tal, porque ese es el juez bueno, pero nosotros somos unos pesados, llenos de garantías y muy en un esquema. Entonces, primera idea, individual-colectiva. Segunda idea, la dispersión. Claro, ¿qué ocurrió? Que en medio de la pandemia hemos modificado la ley de lo contencioso 2 veces. 2 veces. La primera, para quitárselo a los jueces unipersonales. Pero hete aquí que los tribunales superiores, los colegiados, tampoco estaban de acuerdo. Y empezaron unos a decir blanco y otros a decir amarillo. Y entonces ahora ha habido que hacer una casación exprés para que el Tribunal Supremo llegue a fallar en vía de autorización lo que no puede fallar en vía de fondo, porque en la mayor parte de los casos es derecho autonómico, que moriría en el colegiado autonómico. Bueno, ya sé que ustedes dirán, ¿qué cosa tan compleja y qué rollo nos está contando? Pues efectivamente, pero es que no tengo otra que decirles, que hemos ido improvisando, que cada día se nos ha ocurrido una cosa. Si yo les contara qué apasionante ha sido
cómo aplicar la ley de contratos a la compra de mascarillas. Sobre todo por un elemento central. En España no se permiten los anticipos. Y los chinos nos dijeron, o pone el dinero o ni pienso en su pedido. Y nosotros decíamos, no, garantías, nosotros, la ley de contratos, primero lo entregas, yo lo recibo y tal. Los chinos dijeron, vale, con esa no tienen ni una mascarilla. Y hemos tenido que entrar en mecanismos absolutamente tal. Que el otro día decía quienes llevan en España la responsabilidad contable, que es, bueno, hemos hecho esto y a saber qué pasará dentro de 2 años. Porque claro, una cosa es improvisar porque hay una emergencia y otra cosa es que lo improvisado ahí queda. Y el otro día se decían los periódicos, para que se hagan una idea, que se estima en que ha habido un fallido superior a 30 millones de euros. Es decir, que 30 millones los hemos tirado por la alcantarilla en chinos que no eran de verdad, o que no tenían la mascarilla de verdad, o que no entregaban las mascarillas a tiempo, me da igual. Quiero decir con esto que el derecho público necesita, y acabo aquí para ser respetuoso con el tiempo, necesita prever la emergencia y regularla. En España acabamos de explicar esto, yo acabo de publicar un libro sobre esa idea. Es decir, oiga, mire usted, de futuro la emergencia hay que planificarla. Si se pueden dar anticipos a los chinos o no, esto no podemos seguirlo improvisando. Porque ahora hemos tenido una crisis sanitaria, pero mañana podemos tener una crisis natural o una crisis de no sé qué, y volveremos a necesitar a los chinos o a los japoneses o a no sé. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar? Y aquí hay 2 o 3 cosas que en España en estos momentos pedimos a voces. Una, por favor, no vuelvan a improvisar una escala de fuentes. O sea, si no les importa, regulen la emergencia y díganos en la emergencia cuál es la escala de fuentes. Porque al día de hoy no sabemos si las normas que cuelgan de la alarma son de superior rango a las ordinarias que cuelgan de sanidad. Conviven en el tiempo, son de autoridades distintas, provienen de procedimientos distintos y no sabemos nada. O sea, primera idea, digo por centrar en mi posición. Por favor, no toquen la escala de fuentes, hagan una, pero una, la que quieran, y díganos cuál es, pero no toquen la escala de fuentes. Segunda idea, ¿qué hemos aprendido? Hombre, que hay cosas que deberíamos haber previsto. Por ejemplo, cómo subvenir la necesidad, las mascarillas, las máquinas, las no sé qué, cómo se hacen los contratos, cómo se intervienen, qué le va a pasar a los responsables que han fallado. Todo eso se puede teorizar y se puede organizar. Segunda idea. Y tercera idea, para nosotros muy clave, nosotros necesitamos desarrollar la normativa de salud pública. Nuestra salud es una salud asistencial y hemos abandonado la salud pública. Miren, acabo aquí, pero les doy un dato. Nosotros tenemos una ley de salud pública desde hace 8 años que no tiene ni un solo desarrollo. Es decir, en 8 años no hemos tirado de ella ni una vez. Una de sus medidas es la creación de un Centro Nacional de Salud Pública, no de sanidad, salud pública. Bueno, la gran sorpresa fue que el presidente Sánchez dice, por fin vamos a poner en marcha el organismo este que lleva 8 años esperando. Y todos dijimos, hombre, esto es un sarcasmo, ¿no? Es decir, que ahora, que la salida de la crisis sea hacer ahora lo que no hemos hecho en 8 años, pues hombre, a alguno se le debería caer la cara de vergüenza. Improvisación, no estábamos preparados, no lo habíamos pensado, no teníamos un ordenamiento fácil y sinceramente, y hablando en broma, hemos llegado hasta aquí como hemos podido y desde luego no nos tomen como ejemplo de nada. Acabo con esto. No, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias
Pues miren, creo que estamos yendo muy bien porque los tres han planteado de distintas maneras, con distintos enfoques, creo que muy, muy interesantes, una situación que es con la que yo también iniciaba. Me parece que nos tomó a todos, lo decía bien Juan Carlos, desprevenido en su metáfora aeronáutica, y creo que sí lo podríamos ver. Ahora, para ir cerrando, estamos llegando al tiempo bastante bien. En 5 minutos, Marichuy, qué te gustaría ver? Desde luego nadie está deseando una nueva crisis, eso partamos de ese hecho importante. Pero ¿qué te gustaría ver en el orden jurídico? Por ejemplo, ahora Alberto dijo algo muy interesante. Me gustaría ver una ordenación del sistema de fuentes. Juan Carlos dijo también muy bien, me gustaría una judicatura que no hiciera ese... En fin, ¿a ti qué te gustaría ver, Marichuy, en el orden jurídico cuando salgamos de esto? Lo mismo le preguntaría a Juan Carlos y Alberto. En 5 minutos, si nos pudieran decir así una perspectiva para ir cerrando este muy interesante conversatorio. Adelante, por favor. Gracias, doctor Ramón José. Muchas gracias por tan valiosas aportaciones y precisiones jurídicas que se necesitan en todos los países, como también fue el caso de México, ¿no? Al inicio, la renuencia de declarar la pandemia como tal, y de ahí viene toda la implicación precisamente de la falta de certeza jurídica respecto de los actos que emite una autoridad ante la pandemia, ¿no? Y ya vemos ahí que tenemos también un desorden jurídico, y ya lo decía el doctor José Ramón Cosío en diversas publicaciones, que no se puede gobernar ni se puede regular una pandemia a través de conferencias. Y desafortunadamente, algunas medidas que se tomaron fueron de esa índole, sin tener precisamente un respeto por el marco constitucional y los reglamentos derivados de los mismos. Muchas de las decisiones tomadas se tomaron precisamente como guías, lineamientos, para no sé con qué finalidad, pero definitivamente transgrediendo el marco que sí existe normativo en nuestro país. Entonces, desde una visión prospectiva, el respeto al Estado de Derecho ha sido franqueado, ¿no? Y precisamente deberíamos de tomar medidas no hemos salido aún de la pandemia, no podemos decir, como decía el doctor Palomar, que ya estamos del otro lado, sino que deberíamos de corregir el camino desde los instrumentos jurídicos que tenemos y dejar de gobernar a través de la mala comunicación que se hace públicamente de una política que debería estar basada en el Estado de Derecho. Hasta aquí sería mi visión. Así es. Gracias, Marichuy. Juan Carlos, por favor. Estoy muy de acuerdo con lo que se ha señalado, tanto por Alberto como Marichuy. Uno como ciudadano, lo que esperaría cuando se navega en aguas desconocidas es evitar la improvisación, ¿no? Bien, a mí lo que me asusta verdaderamente es esa capacidad innata que tenemos los humanos de repetir una y otra vez los mismos errores, ¿no? A mí me asusta que en 10 años, o tal vez menos, en 5, estemos frente a otra situación tan lamentable o más que la que ha generado esta pandemia, y otra vez comencemos con las improvisaciones, otra vez comencemos con la alteración de las fuentes formales, otra vez comencemos con esta normativa de excepción que, tal cual señala Alberto, es absolutamente abrumadora y nadie conoce, ¿no? Nunca yo creo que a los ciudadanos le había quedado tan claro que la regulación por vía leyes es poca en relación con la regulación vía reglamento, potestad reglamentaria o normas infralegales, ¿no? Si uno viera esto como con juegos láser, vería que la habitación uno está simplemente traspasado por miles de luces que son las distintas normativas infralegal que tienen todos los países, ¿no? Por lo tanto, lo que uno esperaría es seriedad en las personas que van a tomar el mando luego. En el caso de Chile hay una asamblea constituyente que está redactando
una nueva constitución. Esto empieza muy pronto y en noviembre hay elecciones para el cargo de presidente de la República, un cargo que se ha visto muy minimizado en la tradición chilena ahora, fruto de todos estos cambios, y uno esperaría que estas autoridades nuevas verdaderamente se tomen en serio lo que parece ser solo un término de plazo, es decir, todo lo que yo he leído en materia científica de la pandemia es que esto simplemente se ha producido porque hemos entrado en colisión con el hábitat de animales que portan estos virus y nosotros los hemos acorralado y hemos destruido su hábitat y de repente se dieron cuenta de que habían 7.400, 7.500 millones de nuevo hábitat y están muy felices y van a seguir muy felices y el COVID y los que vengan no se van a ir porque han descubierto aquí una nueva forma de vida. Esto es un tema mirado desde la perspectiva biológica de supervivencia también de ellos, ¿no? Por lo tanto, no volvamos a improvisar, fijemos bien cuál es la estructura, como decía Alberto, de fuentes, no puede ser que la excepcionalidad nos gobierne, y tomémonos en serio también las estadísticas, porque por Dios que los gobiernos han mentido, han ocultado. Lo peor que a mí lo que más me revela es este nacionalismo que surge en la humanidad cada vez que tenemos problemas. Y entonces nos encerramos en la frontera y entonces cada país quiere hacerlo mejor, una cosa absurda, en vez de cooperar y ayudar. Se dio en medio de la pandemia, bueno, estamos en medio de la pandemia en Chile, pero a mediados del año pasado, una discusión absurda entre los ejecutivos de Chile y Argentina, de quién lo estaba haciendo mejor, como que fuera la Copa América un partido de fútbol. Y entonces contrastaban todos los días, cuánto yo, cuánto tú, cuánto, o sea, una cosa inverosímil. Uno decía, no, no puede ser, en lo que estamos viviendo, no, por favor, mejoremos la estadística, que haya más control de la sociedad civil y que los gobiernos no estén tentados a querer maquillar y decir, mire, nosotros no, aquí se ha hecho de mal y peor, y eso es lo que tenemos que estar preparados como sociedad civil, ser conscientes de que se puede venir una y peor. Muchísimas gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias. Me hizo mucha gracia lo de la Copa América porque así estábamos en muchos lados. Alberto, por favor. Sí, yo casi empezaría con una anécdota, ¿no? Una de las cosas que más nos ha impactado a los estudiosos es que cuando empieza esta pandemia no éramos capaces de saber cómo se contaban los muertos. Es decir, el Centro Nacional de no sé qué, 10 muertos, el otro, 22. Entonces tú decías, pero bueno, ni es que ni en la estadística, ni en la forma de determinar cuál es el muerto que afectas a una situación pandémica, ni siquiera en todo eso habíamos construido. Teníamos un Centro Nacional de Alerta, pero resulta que era como un espía sordo. Es decir, si no eres capaz de dar, el tiempo ha demostrado que prácticamente hoy, después de 15, 16 meses, somos capaces de dar una estadística. Pero hemos tardado más de 8 y 9 meses y hemos sumido a la gente en una inseguridad profunda. Porque claro, tú veías los noticiarios, entonces tú dices, oiga, pero es que ni los muertos, que no sabemos ni contar, pero es que ni en eso nos podemos poner de acuerdo. Claro, no es que no nos pusiéramos de acuerdo, es que la palabra clave es que todo lo habíamos improvisado. Jamás habíamos sumado. Y de pronto nos empiezan a importar las sumas. Y claro, no sabíamos ni cómo sumar. Quiero decir con esto que, hombre, yo sinceramente creo que de todo esto hay que aprender. Y hay que aprender que hay cosas, o sea, no sabemos cuándo será la siguiente pandemia, ni cuál será la siguiente catástrofe natural. Esto está claro que no lo sabemos. Podemos preverlo más, menos, pero no lo sabemos. Ahora lo que sí sabemos es que siempre vamos a necesitar ambulancias, siempre vamos a necesitar contratación, siempre vamos a... Entonces, hay cosas que podemos prever como sociedad y hay que darle a la gente estadísticas
hay que darle seguridad, hay que darle confianza y decir, oiga, mire usted, no podemos prever la situación de pandemia. Ahora, cada vez que pasa algo, tenemos suficiente estructura como para que no todo se nos mueva. Para los administrativistas, esta situación ha sido de un vértigo, en fin, yo les diría que notable. Yo, que hablo mucho con mis compañeros, les diría que cunde en gran medida el desánimo. O sea, el desánimo normativo. ¿Pero qué rige? ¿Pero qué regía? ¿Pero qué regirá? ¿Pero qué va a pasar? Y claro, el domingo decían aquí los periódicos, ahora todo el mundo lo que teme es una enorme e imparable acción de responsabilidad patrimonial del Estado. Y claro, ¿qué es más preocupante? Pues no lo sabemos. En fin, improvisación y sobre todo les diría, tenemos ganas de construir, hay que construir pequeñas cosas que den seguridad en una situación que es en sí misma insegura. Gracias por esta ocasión. Al contrario, mira, eso, aquí en México el otro día estábamos en un seminario, yo creo que estamos todos muy parecidos. Juan Carlos hace tiempo trabajaba estos temas de responsabilidad patrimonial. Yo la impresión que tengo, para ir cerrando, es que efectivamente ahorita estamos en el tema de las medidas preventivas, paliativas, correctivas, pero después vendrán efectivamente las de reparación. Ahorita lo que quieres es que a los médicos les den los insumos, ¿no? Que la persona acceda al hospital. Ahorita es esta condición todavía emergente, pero yo lo hemos platicado varias veces con José Roldán Chopa, que es ex amigo de ustedes. Entonces, en unos 6, 8 meses va a decir, bueno, yo ya no quiero esto, quiero todo el proceso reparatorio, la responsabilidad. Creo que esto va a ser un tema muy serio y que también a lo mejor por ese lado de los correctivos duros, que son los de la responsabilidad siempre, algo se empieza a hacer. Oigan, yo les quiero agradecer de verdad muchísimo, primero a las personas que nos han acompañado. Veo aquí muchas personas, se han manifestado en el chat de distintos lugares, de Veracruz, en fin. Gracias de veras que estuvieron con nosotros. También algunas personas de Perú, en fin, aquí están todos ellos, no los voy a mencionar porque tomaría tiempo. Pero en segundo lugar, a ustedes, a Marichuy, a Juan Carlos, a Alberto, por estas muy interesantes conversaciones. Creo que es parte de empezar a mover los temas, y desde luego a nuestros queridos amigos Luciano Parejo y Salvador Vives, no solo por habernos permitido estar en esta charla, sino por mantener viva esta cátedra de estudios iberoamericanos que puede ser y está siendo ya, de hecho, muy importante para establecerles lazos de comunicación. Si me lo permiten, yo sigo en contacto con ustedes y tal vez más adelante pudiéramos hablar nosotros cuatro también de un segundo problema que es precisamente con el que cerró Alberto. Ya no es qué hubiera sido, qué pasó, qué sería deseable que pasara, sino una vez que esto empiece verdaderamente a remitir, cuáles son las consecuencias jurídicas que nos trajo todo este tema, que también sé que es de gran interés para ustedes. Así es que Marichuy, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Alberto, por esta oportunidad. No me queda más que agradecerles a todos, desearles que se cuiden mucho, que estén bien y hasta pronto con todos ustedes en esta cátedra iberoamericana. Hasta luego. Muchísimas gracias. Mil gracias. Hasta luego. Gracias.